bienvenidos a su canal UCR, un canal donde seguimos haciendo televisión con sentido en el siglo XXI. En esta ocasión vamos a tratar el tema del agua. Y para ello hemos invitado al licenciado Álvaro Barrantes Chávez. Bienvenido, don Álvaro. Muchas gracias, don Jorge. Muy agradecido de estar con esta invitación y contar un poco de lo que hacemos desde la ARECEP y el sector agua en general. El licenciado Barrantes es licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica, tiene un magíster en Economía con el premio Francisco Córdoba, también tiene un posgrado en Bariloche, en el Instituto de Economía Energética de Bariloche, y es el intendente de agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Don Álvaro, iniciamos hablando de la calidad del agua. Se dice que la calidad del agua en Costa Rica implica que siempre el agua es potable y que todos podemos tomar agua suministrada por los diferentes servidores que suministran el agua. Mire, en general Costa Rica cuenta con uno de los sistemas de acueductos mejores de América Latina, y así es reconocido por muchos organismos internacionales y otros entes a nivel mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos todo cubierto. Tenemos efectivamente una calidad de agua que podemos llamar potable en casi entre un 94 y un 96%, depende de cómo se mida, pero aún así tiene varios parámetros dentro de la calidad que hay que medir, porque el agua, la calidad no es solo la calidad del producto que conocemos, no es solo que sea potable, también tiene que ver con una serie de parámetros comerciales, de suministro, y en eso sí estamos fallando en alguna medida. Pero desde el punto de vista de la calidad del agua, ¿qué tomamos? O sea, ¿qué variables, qué parámetros se miden para saber que el agua se puede tomar? Hay varios parámetros, esos parámetros los determina el Ministerio de Salud y nosotros como ARECEP controlamos y fiscalizamos que se cumplan. Los principales tienen que ver con que el agua que recibamos en nuestras casas o en la industria, en el comercio, en todos los servicios, sea agua apta para consumo humano. Tiene que estar clorada y con parámetros dentro de unos rangos de parámetros determinados. Además, tiene que estar libre de microorganismos y libre de algunos metales que pueden ser peligrosos para la salud, y otros parámetros, por ejemplo, como la turbidez, que también es un parámetro que se mide dentro del agua. Si cumple con estas medidas, consideramos que el agua es potable. Sí, bueno, hay acueductos que maneja el Instituto de Acueductos y Alcantarillado, hay otros acueductos que lo manejan SPH, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y hay otros que lo manejan las asadas. ¿Qué son las asadas? Las asadas son acueductos comunales, son acueductos de todo tamaño, y justamente una de las problemáticas que tiene Costa Rica más importante es que esos son un sector relativamente vulnerable. Tenemos, por ejemplo, en Costa Rica tenemos aproximadamente 1.420 acueductos rurales, la mayoría de ellos asadas. Están dispersos en todo el país, en todas las provincias, en todas las regiones, y tienen infraestructura y tienen un servicio digamos, de calidad que es menor que la que prestan, por ejemplo, acueductos alcantarillados o SPH. Justamente porque como son organismos pequeños, no tienen la capacidad de inversión o de gastar en calidad de servicio como si la tienen AIA y SPH. Sin embargo, esos son servicios regulados, ¿verdad? O sea, sí, la calidad está asegurada en ese sentido. Sí, en Costa Rica la ARECEP regula la prestación de servicio de aguas de todos los operadores, dice la ley, excepto municipales. Entonces, actualmente tenemos un poco más de 20 municipalidades, casi 30, que prestan el servicio. Esos no son regulados por nosotros como ARECEP. El resto de los operadores, tanto acueductos alcantarillados, que tienen como 55% del mercado, como las asadas, que tienen como 22%, y SPH, que tiene como un 3% de la población total servida, todos son regulados por nosotros en parámetros de calidad y también en tarifas. ¿Cómo es la distribución esa geográficamente? ¿Dónde están ubicadas las asadas? ¿Dónde está ubicado el AEA? Bueno, sabemos que SPH está básicamente en Heredia, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo es la distribución geográfica? En este caso, bueno, sí, SPH efectivamente está en la zona de Heredia Centro y algunos cantones circunvecinos. En este caso, AIA presta servicio en prácticamente todo el país, pero no en todas las regiones, ¿me explico? En el área metropolitana presta servicio AIA, en algunas cabeceras de provincia principales y en muchas otras zonas del país, pero en las zonas en que no presta, y que son bastantes, se han distribuido esas 1.420 asadas o acueductos rurales que prestan el servicio a ese 22 y un 25% de la población, es decir, más de 1 millón de personas en Costa Rica toman agua proveniente de asadas, de acueductos operados por asadas. ¿Y la demanda de agua sigue aumentando en el país o se ha estabilizado?
En los últimos años ha tendido a estabilizarse, venía con crecimientos más significativos, del 5, 6, 7% en algunos casos, y depende mucho de las áreas. Por ejemplo, zonas costeras, hoteles han influido mucho, igual que en el servicio de electricidad, por ejemplo, en aumento de demanda de agua. Pero en otras zonas, en general, ha tendido a tener crecimientos más reducidos, y en los últimos años ha sido inclusive de cercano al 1% o se ha estancado en algunas zonas. Claro, la excepción es esta crisis de COVID, que lo que ha hecho es que en algunos sectores, por ejemplo el residencial, el consumo se incremente porque la gente está más en las casas, pero en general la tendencia histórica ha sido que se ha venido estabilizando ese consumo, ese crecimiento del consumo. ¿Y por qué se ha venido estabilizando? ¿Hay menos crecimiento de la población? ¿Hay menos hogares? Esa es una serie de factores. Han sido, por ejemplo, que mencionaba, la población ha tendido a crecer o a crecer menos significativamente. Ha habido también más conciencia del uso racional del agua. Es una campaña que se ha dado desde varios frentes, desde los operadores, de nosotros como autoridad reguladora, tratando de incentivar los ahorros en el consumo de agua, porque es un recurso finito, a diferencia de la creencia que teníamos hace un tiempo de que era un recurso que iba a durar para siempre y que era infinito. Sabemos ahora que es finito y que tenemos que conservarlo. Eso ha contribuido efectivamente. También muy ligado al crecimiento económico, depende de las actividades. Así que será en algunos sectores, por ejemplo, que mencionaba, el sector turismo, en las zonas costeras, ha implicado que sí haya crecido en ese sector el consumo de agua. Pero los acueductos municipales no están vigilados, o sea, simplemente la calidad de los acueductos municipales no se sabe si es la adecuada o no. Mire, en Costa Rica la legislación lo que establece es que los acueductos de ese tipo son y trabajan por delegación de AIA, es decir, no son autónomos totalmente, sino que son delegados de acueductos, es decir, dependen de acueductos. Y nosotros como ARECEP regulamos en ellos tanto la calidad como el precio. El precio se establece con una metodología particular que lo que hace es que, como son tantos, se establece un tipo de modelo para las asadas, depende del número de usuarios que tengan y dependiendo de si usan gravedad o bombeo para suministrar el agua o un sistema mixto. Y con base en eso establecemos unas tarifas promedios que son topes en esos casos, y que entonces cada asociación, cada acueducto ve cómo administra esos precios sabiendo que son topes y definidos por la cantidad de usuarios que tiene. ¿Ustedes vigilan la calidad cómo? ¿Con laboratorios o con inspecciones o cómo vigilan la calidad? Tenemos varios programas. En caso de asadas tenemos en ARECEP, en la Intendencia de Aguas, más o menos 13 proyectos relacionados con la vigilancia y la fiscalización del servicio que dan las asadas. Tenemos, por ejemplo, visitas periódicas a un número determinado de ellas. No podemos abarcarlas todas porque son muchos y están en todo el país, pero hoy tenemos programas que procuramos vigilar, hacer visitas por regiones para ver infraestructura, para ver cómo está la calidad en cuanto a cloración, por ejemplo. Esos son los programas. Adicionalmente, tenemos otros que es con laboratorios externos. Hacemos también fiscalizaciones. El año pasado, por ejemplo, hicimos una fiscalización de un grupo de 39 asadas en la zona norte del país para verificar los principales parámetros de calidad. Esos parámetros son los que fija el Ministerio de Salud y nosotros fiscalizamos que se cumplan. La conclusión que les mencionaba anteriormente es que efectivamente en el caso de las asadas, por su tamaño, por sus limitaciones de presupuesto, etcétera, tienen una calidad menor o tienen problemas de calidad más significativos que lo que tenemos nosotros en San José. Vamos a un corte y luego volvemos hablando de la cobertura y la infraestructura de los acueductos en Costa Rica. Continuamos hablando sobre el tema del agua y ahora vamos a hablar sobre infraestructura necesaria para brindar el servicio y también de cobertura. Don Álvaro, se dice que las pérdidas de volumen de agua son aproximadamente el 50%. ¿Es cierto que se pierde tanta agua? Sí, lamentablemente es cierto. Uno de los principales problemas que tiene el sistema de acueductos en Costa Rica, el servicio como tal, es justamente el porcentaje de agua, llamamos agua no contabilizada. La mayor parte son pérdidas físicas, pero también comerciales. Es la diferencia entre lo que una empresa como AIA, por ejemplo, una asada o SPH capta de las fuentes y lo que realmente le llega al usuario en las llaves, en los tubos al final del proceso. Las últimas estimaciones apuntan a que más o menos un 50-52% del agua que se capta no llega al usuario, es decir, se pierde de una forma, tanto por pérdidas físicas como pérdidas comerciales, lo cual, como mencionaba, era probablemente el principal problema que tiene AIA y que también repercute en el tema de razonamientos que estamos viviendo últimamente. Sin embargo, bueno, de acuerdo a lo que usted dice,
no todos son pérdidas físicas. O sea, no podría decir la gente que perdemos el 50% del agua que recolectamos, sino que también es un problema de facturación. Correcto. Hay problemas de facturación, de medición, de subregistro. Tenemos problemas en la macromedición, es decir, medición en la fuente, y en la micromedición al usuario final. Todavía tenemos en Costa Rica más o menos más de 60,000 usuarios que no tienen medidor del todo, y tenemos una proporción aún mayor de gente que, aún teniendo medidor, no tiene un medidor de la calidad, o que está muy viejo, o no es de la calidad adecuada. Todo eso repercute en la medición, en las mediciones que se hacen en el sistema, y eso es lo que llamamos también que son factores o variables comerciales que influyen en ese nivel. Entonces, efectivamente, no todo lo que llamamos agua no contabilizada se trata de pérdidas físicas. Probablemente sea una parte muy significativa, tal vez la mayor parte, pero no todo es eso. Estamos justamente ahora realizando un proyecto este año y el siguiente para tratar de depurar esas cifras y segregar cuánto es propiamente de pérdidas comerciales y cuánto es pérdidas físicas o pérdidas reales en la red. Hablemos del racionamiento, porque si hay un porcentaje alto, ya sabemos que no es el 50%, puede ser, no sé, 30%, 40%. Y sin embargo hay comunidades que no tienen agua. ¿Cómo hace la ARECEP para vigilar ese comportamiento de los prestadores del servicio que hacen racionamiento del agua? No es suficiente la infraestructura que se tiene. Efectivamente, es otro de los problemas más serios que tiene el sistema, específicamente AIA. Hay un rezago significativo en inversiones. Si bien es cierto que en los últimos años, últimos 5 o 6 años, AIA ha invertido significativamente en cantidades mayores que lo que venía históricamente haciendo, la realidad es que aún esas inversiones no son suficientes para cubrir el rezago que tenemos. Y eso implica, por ejemplo, que no solo el monto de las pérdidas que mencionamos anteriormente, sino que hay racionamientos para una gran proporción de la población. Las últimas cifras que dimos a conocer indicaban que en el primer trimestre de este año, 572,000 personas en Costa Rica tuvieron razonamientos de toda magnitud, desde un leve, mediano, hasta serios razonamientos de más de 12 horas al día. Y justamente esa es parte de la consecuencia. Por eso hablábamos antes de que la calidad se mide no solo en la calidad del producto, sino en la calidad comercial. No solo basta tener agua de calidad, sino poder tener esa agua en el momento y en el lugar en que se requiere. Y en eso hemos fallado como país, porque tenemos cifras significativas de razonamientos. Pero en este racionamiento, ¿qué produce, digamos, en los consumidores? Porque puede ser que el racionamiento no se deba solamente a las pérdidas. Puede ser que no tengamos suficiente captación de agua en las fuentes, y también puede ser que no tengamos redes suficientes para trasladar eso a los consumidores. Correcto. En realidad es un problema multifactorial. Tenemos efectivamente el problema de las pérdidas, que contribuye al problema, pero en realidad la mayor parte del problema se debe a ese rezago en inversiones en captación. AIA, que es el principal operador, que mencionaba tener 55% del mercado, ha venido con un proyecto en los últimos años que llamamos plan de contingencia en los últimos meses, para tratar de paliar un poco el problema. Pero sabemos que la solución probablemente definitiva está en el mediano plazo, a 5 años probablemente, 2025, cuando AIA pueda construir un proyecto que traiga agua de Orosi, que se llama Orosi 2, y que inyectando una cantidad significativamente de líquido pueda disminuir esos razonamientos que tenemos. Pero es un problema y por tanto una inversión asociada que se va a dar en el largo plazo, no es en el corto plazo. Ahora, esa infraestructura que se tiene que construir implica que la IA tenga los recursos suficientes para hacerlo. Se pronostica un aumento de tarifas en esa construcción de esa infraestructura hacia el futuro para poder asegurar el suministro de agua. Es muy probable. Vamos a ver, igual ha sucedido, por ejemplo, en el caso del alcantarillado, donde también tenemos un rezago, y las últimas inversiones, que son millonarias en dólares, han implicado un aumento tarifario significativo en los últimos años. Igual prevemos que sucederá en el alcantarillado, en el servicio de agua, en los próximos años. Este proyecto Orosi es una inversión que cuesta casi $500 millones en largo plazo, a 5 años, y por supuesto que implicará un aumento significativo en la inversión que va a hacer o que está haciendo AIA. La mayor parte de esto en corto plazo se financiará con préstamos, y ya está trabajando en esto, ya tiene unos préstamos, pero también parte se va a financiar con tarifas y lógicamente cuando estén ya la parte operativa del proyecto y estén pagándose los préstamos, pues requerirá más fondos muy probablemente. Todavía no tenemos estimado cuánto será el incremento, pero es muy probable que sí sea un incremento significativo. Sí, es difícil que la gente, digamos, que no tiene agua para consumir,
acepte una tarifa mayor. ¿Cuántos abonados hay hasta 30 metros cúbicos, que es un volumen que no tiene impuesto de valor agregado? Mire, no tengo aquí los porcentajes específicos, pero sí es significativo, y sobre todo porque gran parte, una tercera parte más o menos, de los abonados o menos son los que realmente pagan impuesto, incluye los que no son comerciales, pero no son residenciales. En caso de los residenciales, los porcentajes son menores. Los que pagan impuestos realmente es una cifra muy pequeña, que es menor al 15%. Pero justamente el problema del impuesto es que se agrega a otros ajustes tarifarios que se pueden dar, y efectivamente, en caso de incrementos de consumo, puede hacer que la gente esté llegando a niveles de consumo en que sí tengan que pagar impuesto IVA. Sí, normalmente una casa promedio anda alrededor de los 20 metros cúbicos. El promedio anda como en 17 metros, más o menos. En ese caso no paga IVA. En Costa Rica la tarifa está estructurada también con fines sociales, y efectivamente hay un subsidio muy fuerte en la tarifa hasta los 15 metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, después de eso, la tarifa no es que no tenga subsidio, pero es un poco menos, y solo los niveles muy superiores de consumo es que no tienen subsidio. Entonces, efectivamente, pasar de un consumo promedio de 17 a 30 que se paga el IVA, pues no es muy probable, pero sí nosotros hemos estimado hace un tiempo, hace unos 2 meses, que más o menos un 8% de los usuarios están en ese rango en que eventualmente podrían estar en el límite en que ahora no pagan IVA, pero efectivamente podrían llegar a pagarlo muy fácilmente si no modifican sus patrones de consumo de agua. Muy bien, vamos a hacer otro corte y volvemos hablando del asunto del riego. Continuamos en este programa hablando con el ingeniero Barrantes, perdón, el licenciado Barrantes, sobre el tema del riego, ¿verdad? Antes de eso, yo quisiera plantear un poco lo que se llevara con la aprobación del derecho al acceso del agua en la Constitución. ¿Eso qué implica, digamos, desde el punto de vista de regulación? Mire, esperamos que tenga muchas implicaciones. Realmente, para ver el acceso, uno tiene que analizarlo por lo menos en 4 dimensiones, que es la parte técnica, la parte económica, la parte ambiental y la parte social. En cada una de estas, la ARECEP está trabajando justamente para que este derecho se haga una realidad. Ahora, hay que recordar que ya la Sala Constitucional, antes de este cambio en la Constitución, ya había venido estableciendo varias normas y varias disposiciones que tendían justamente a hacer universal ese servicio. Entonces, ya hemos venido trabajando en esto. El acceso tiene que ver entonces con aspectos técnicos, es decir, que todos estos problemas que mencionamos en los segmentos anteriores se superen en la parte técnica, que la gente tenga agua de calidad y sin cortes. En la parte también tarifaria, que tenga una tarifa accesible, y eso implica también, por ejemplo, subsidios, que afecta a la parte social. Y en la parte ambiental hemos establecido también una tarifa de protección del recurso hídrico, que lo que pretende es garantizar este servicio en el largo plazo, porque no solo es suficiente tener agua a hoy, en el corto plazo, sino garantizar que tengamos agua en el futuro, en el largo plazo. Eso quiere decir que esa tarifa del recurso hídrico, los ingresos solo pueden utilizarse para la protección del recurso. Así es, la Junta Directiva de la ARECEP aprobó hace año y medio más o menos una metodología que lo que pretende justamente es eso, es apartar ciertos recursos y establecer una tarifa específica para proteger las fuentes de agua y garantizar que en el mediano y largo plazo esas fuentes sigan disponibles. Es decir, tener con una visión de largo plazo una tarifa que dé recursos allá, por ejemplo, para proteger fuentes, para comprar terrenos, para pagar servicios ambientales y otros costos que permitan en el largo plazo garantizar que tengamos agua. Hablemos un poco del tema del riego. ¿Cómo está el tema del riego en el país? ¿Solo es en la zona norte o hay en otras zonas? En este momento solo tenemos en la zona norte el proyecto DRAT de Arenal Tempiz, que es de Senara. Es el único proyecto, digamos, a nivel comercial grande que tenemos. Es regulado por nosotros. Lo que se hace es establecer una tarifa para suministro de agua a los agricultores y piscicultores que necesitan esta agua de canales de riego para sus actividades. Se trata más o menos de unos 1.000 usuarios que en este momento dependen de Senara para agua para estos fines, tanto para agricultura como para piscicultura. Esa agua no es potable, supongo. No, no es potable, deriva del proyecto Arenal, el proyecto del ICE, donde después de pasar por diferentes etapas generando electricidad, se destina justamente a riego, avenamiento y piscicultura. ¿Y cómo se mide el volumen que se le entrega a cada abonado? O sea, en este caso,
también hablamos de abonados, ¿no? Porque tienen una tarifa establecida. Sí, son otro tipo de abonados que consumen, por supuesto, en cantidades mucho más significativas. Dentro de estos 1000 abonados hay de todo tipo, hay desde ingenios bastante grandes hasta pequeños agricultores, son más o menos 1000 usuarios, y la tarifa se mide en metro cúbico igual. Estamos en un proceso de empezar, recientemente se cambió de que la tarifa era por hectárea a una tarifa ahora volumétrica por metro cúbico para hacerla más justa y tener un uso más racional del recurso. Y en el caso de perforación de pozos, ¿existe alguna problemática en cuanto a eso? ¿La perforación de pozos es libre o tiene alguna restricción? ¿Hay que pagar algún canon? Mira, sí hay que pagar un canon, en este caso es a la Dirección de Aguas del MINAE, pero sí, efectivamente, y recordemos por ejemplo que muchas de las asadas dependen de estos pozos justamente. Hablemos un poco de alcantarillado, el proyecto grande que tiene el AIA. ¿Ese proyecto va a estar pronto o va a tener un impacto importante en la salubridad del agua? Mire, históricamente Costa Rica ha tenido un rezago muy significativo en el servicio de alcantarillado. Hemos sido exitosos, mencionábamos antes, en el caso de acueductos, pero no así en alcantarillado. Las últimas cifras indican que apenas un 22% de la población nacional tiene alcantarillado en sus casas. La mayor parte tiene otros sistemas para tratar sus aguas residuales. En realidad, este proyecto de AIA ya está terminado en su parte de la planta, pero la parte que falta es la conexión justamente con los usuarios. En esta etapa están en estos procesos para poder conectar cada vez más población que lleve agua a esta planta de tratamiento. O sea, que no existe suficiente cantidad de agua para la planta. Correcto. En este momento está subutilizada porque esa planta, si bien está terminada, no le llega suficientemente agua por tratar porque las conexiones hasta el usuario, la última etapa, la última milla, todavía no está terminada. Es la etapa en que está actualmente. O sea, se hizo la tubería central en las calles, en esas calles que hemos visto que se destruyen todos los días, ¿verdad? Para meter la tubería principal. Así es. Pero los residentes no se conectan a la tubería. Correcto, eso es lo que pasa. Entonces, actualmente tenemos muy poca población que está conectada versus la capacidad que tendría esta planta de tratar agua. O sea, pero es un proyecto de futuro. O sea, vamos a tener el tratamiento de todas las aguas cuando dejen de usar tanques sépticos y se conecten a la tubería. Esa es la idea. Es la idea que cada vez mayor población se conecte al alcantarillado sanitario y que deje de depender de sus tanques sépticos y se conecte, o por lo menos que las nuevas instalaciones, urbanizaciones, casas tengan esta prevista para conectarse. Siempre sabemos que hay un costo para las casas que ya están instaladas y hay cierta reticencia a conectarse. Eso es lo que ha pasado también históricamente. Pero esperamos que las nuevas conexiones y cada vez más gente se vaya conectando. Pero actualmente, digamos, tenemos una subutilización bastante significativa de esta planta que hay que superar. Bueno, en este caso no solamente son aguas negras, también el agua llovida. ¿Cómo se hace con el agua llovida en este caso? También está llegando ahí en estos momentos, pero también lo que hace falta, igual, lo que decimos es que este rezago histórico en infraestructura, en inversiones, ha implicado que no se le dé el adecuado tratamiento, la adecuada división a estas aguas, y las empresas tienen este reto de empezar a invertir en cantidades suficientes, y no solo allá, SPH está en un proyecto similar, algunas de las asadas, pero igual caemos en el tema de que las asadas tienen una capacidad de inversión, de gasto y una capacidad administrativa muy inferior que necesitan del apoyo de terceros para poder hacer ese tipo de inversiones. ¿Cómo diría usted que se ve el asunto del agua hacia el futuro? ¿Vamos a tener suficiente agua? ¿Va a ser un precio relativamente barato? ¿Cómo lo ves tú? Yo, desde la experiencia de RECEP, hemos visto que hay problemas de gobernanza del sector que hay que superar para poder decir que tenemos un sector consolidado. Tenemos muchas instancias, tenemos un Ministerio de Salud, un Ministerio de Ambiente, Acueductos, SPH, la RECEP, la Contraloría y muchas otras instancias que tienen que ver con el sector agua. Para poder garantizar que tengamos en el futuro un servicio de calidad y que tengamos realmente una prestación óptima del servicio, requerimos solucionar estos problemas de gobernanza del sector y que realmente todos podamos trabajar con ese objetivo común. Sí, algunos técnicos dicen que es más sencillo fiscalizar que hacer. Correcto. ¿Verdad? Porque hacer es más difícil. Es como ser árbitro del partido de fútbol. Hay que tener recursos, ¿verdad? Correcto. Suficientes. Sí, pero entonces desde el punto de vista nuestro, lo que sí hemos procurado es que los operadores tengan los suficientes recursos para poder invertir en esto, porque invertir en agua es invertir en nuestra calidad de vida, es invertir en el futuro. O sea, sin agua, y lo vemos actualmente con la situación actual del COVID,
sin agua estamos muy limitados en muchas de las acciones, no solo desde el punto de vista de la persona como tal, sino inclusive de la economía. Tenemos, por ejemplo, el sector construcción que se queja de que no puede construir porque no tiene la viabilidad de algunos proyectos. Tenemos el sector turismo que también está limitado en algunos sectores porque no tiene agua. Entonces, el agua no solo es vida desde el punto de vista persona, desde el punto de vista de la disponibilidad y de la satisfacción de las necesidades de la persona como tal, sino desde el punto de vista de la economía. Para reactivar la economía, para poderla tenerla trabajando adecuadamente, necesitamos tener agua. Muchas gracias, don Árvalo, por participar en este programa y muy importante las cosas que usted nos ha dicho. Y a los señores televidentes volvemos con un tema similar en otro programa. Gracias.